Nadar Edouard Manet. Él nació en una familia de la alta burguesía y se formó como pintor en el estudio de un académico, Couture. También trabajó en el Louvre en las obras de maestros del pasado. Ahí encontró influencias como Tiziano del siglo XVI, Frans Hals del siglo XVII, los españoles Velázquez y Goya, y también de uno de los representantes del realismo, Courbet. Él fue considerado como el precursor del impresionismo, un guía de este movimiento. También trata de fijar lo real en la pureza de la sensación visual. Manet no aplica todavía las leyes de los colores complementarios como los impresionistas lo han hecho o lo hicieron, pero para Manet la imagen en sí es una sensación visual. La sensación no es un dato, sino un estado de la conciencia. El propósito de este pintor fue pertenecer a su propio tiempo, pintar lo que se ve. Manet no veía las formas dentro del ambiente, sino con él. Para aclarar, Eduardo Manet fue un pintor francés que ejerció una gran influencia en los primeros artistas impresionistas, pese a no ser un exponente de dicho movimiento artístico. Además, con varias de sus obras causó grandes polémicas en su época. Algunas fueron El Pífano. Este cuadro de 1866 fue polémico en su momento por su peculiar modo de definir la pintura, dejando sus partes que parecen sin acabar. Podemos observar cómo el artista muestra a un pequeño instrumentista vestido con el uniforme de guardia imperial. La figura se recorta sobre un fondo neutro que no separa la pared y el suelo. Sin embargo, el joven no resulta una figura. Al contrario, es muy volumétrica y se asienta perfectamente en el espacio. Olimpia, un cuadro para el que posó la esposa del fotógrafo Nadar, que se muestra como una prostituta de la época. En el cuadro podemos observar un gato negro, que hace alusión a la sexualidad, la ambigüedad y la inquietud. Levanta su cola juguetona y mira fijamente al espectador. Esta obra fue duramente criticada en la sociedad. Llevó a expertos en tachar la obra de pornografía y al pintor de falta de moral. El fusilamiento del emperador Maximiliano I de México. En esta época nadie quería un aristócrata. Al final, los franceses se retiraron, el imperio se cayó y Maximiliano fue capturado y condenado a muerte, junto a dos de sus generales. Aquí, Manet quiso documentar el momento con el que criticaba la política imperialista de su país. Por esta razón, la obra se hizo muy famosa. Como ya se ha mencionado, a Manet se le considera el precursor del impresionismo, aunque él mismo no se haya reconocido como un impresionista. Él fue un artista que trataba de fijar lo real en la pureza de la sensación visual. Por ende, el elemento que destacamos en sus obras es la luz. La sensación visual consiste, para Manet, en pintar lo que se ve. Para él no hay elementos positivos y negativos, todo se ofrece a la vista a través del color. Él consideraba la sensación como una experiencia auténtica, la cual no estaba viciada por prejuicios ni convenciones de ningún tipo. Se analizó una de las obras de Manet, El desayuno en la hierba, un óleo sobre lienzo de 1863, cuyo estilo rompió con las tradiciones de la época y fue considerado un cuadro preimpresionista. Esta obra fue criticada por el público, catalogándose como absurda debido a que era protagonizada por una mujer desnuda rodeada por dos hombres con traje. Manet con esta obra no pretendía revolucionar, simplemente pintaba lo que se ve. El motivo dominante en la obra es la transparencia del agua en la sombra húmeda del bosque. Y allí mismo se evidencia que Manet no se preocupaba del sujeto en la acción, no veía las figuras dentro del ambiente, sino con él. Se mencionaron algunos aspectos de la obra de Manet, pero hablando más específicamente de sus componentes, la composición incluye el paisaje y las figuras. En cuanto al paisaje, se identifica una estructura perspectiva. En este caso, está formado por árboles, agua, entradas de luz, hierba y follaje, formando cortinas entre sí que le dan forma a la imagen. En cuanto a las figuras, estas constituyen la estructura básica de la obra y en este caso no mantienen volumen. Estos personajes representan la transformación de divinidades fluviales en parisinos de vacaciones. Por otro lado, el color.
En la pintura de Manet no hay elementos negativos o positivos, todo se ofrece a la vista a través del color. Cada color se yuxtapone sobre los demás, como es el caso de las sombras. En cuanto a la luz, esta se identifica con el color, estableciendo un contraste entre claro y oscuro.